Muy bien, hermano. Entonces, este es nuestro estudio de vida eterna en el cual hemos estado hablando de conocer a Dios. Conociendo a Dios finalmente es la travesía de todo cristiano. Cada uno de nosotros, desde que conoce a Cristo, desde que fue salvado por el Señor, comienza una travesía en la cual en el transcurso del tiempo va a ir conociendo más y más a nuestro Dios. Y esa es la bendición de saber que la vida eterna no es algo que simplemente comenzaremos a experimentar luego de la resurrección de los muertos, en el estado eterno, etcétera, sino que en realidad Dios nos da la posibilidad de comenzar a disfrutar de la vida eterna en este mundo desde el mismísimo momento en el cual hemos nacido de nuevo. Vida eterna es conocer a Dios. De esa forma fue que lo explicó nuestro Señor Jesucristo cuando dijo en Juan 17:3, en su oración al Padre, lo siguiente. Él dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Por esa razón entendemos que la verdadera definición de vida eterna es precisamente conocer al Dios único, y eso nos ha llevado por varias sesiones. Ya está en la 13ª sesión, en la cual hemos estado hablando de las características, perfecciones, atributos o excelencias que aparecen descritas en las Escrituras para darnos a conocer el carácter de nuestro Dios. Entonces eso es lo que hemos estado hablando. Hoy día vamos a revisar un atributo, evidentemente, como todo glorioso, majestuoso, que es la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios, una asombrosa virtud. Hermanos míos, hablar de que Dios es fiel es tremendo. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es todo lo contrario. La naturaleza humana, sin Dios estoy hablando, es totalmente infiel. Hoy, por ejemplo, ninguno de nosotros se atrevería a cerrar un contrato simplemente con darse la mano, sin firmar un documento. ¿Por qué? Porque evidentemente la palabra hoy ya no tiene ningún peso. Y lo único que nos puede defender o nos puede justificar en algún caso eventual es un contrato firmado. ¿Por qué? Porque es propio del ser humano traicionarse, es propio del ser humano ser infiel. Lo vemos también, ¿cierto?, en los matrimonios. Hoy por hoy, en este tiempo, existe una cantidad de matrimonios que tristemente se están divorciando, se están separando producto de la infidelidad, porque es propia de la naturaleza humana. También hemos visto tristemente como muchos ministros del Evangelio están siendo infieles al llamado que Dios les ha dado. Partieron bien en un momento y algo sucedió en sus vidas y comenzaron a predicar algo que la Biblia no enseña y fueron infieles a el ministerio que Dios los encomendó. Otros tantos han vuelto atrás en su vida de fe. En algún momento confesaron ser cristianos y con el paso del tiempo volvieron atrás. Por esa razón es que cuando hablamos de la fidelidad de Dios, estamos notando algo que es totalmente distinto a lo propio en el ser humano. Nosotros por naturaleza somos infieles, pero Dios es fiel. Por esa razón es que entendemos que la fidelidad de Dios es una asombrosa virtud. Vamos a revisar un poco lo que será la ruta de esta sesión, de qué vamos a estar hablando, como ha sido costumbre, la definición de la fidelidad de Dios. Vamos a estar viendo implicancias de la fidelidad de Dios, el sustento bíblico para ver cómo es que las escrituras mismas nos enseñan eh, qué significa que Dios sea fiel o cómo se aplica la fidelidad, la duración de la fidelidad y todas esas cosas. También vamos a estar revisando lo que dijeron algunos hermanos, o lo que han dicho algunos hermanos cristianos a lo largo de la historia. Algunos de ellos están vivos, otros ya fallecieron, están en la presencia del Señor, con respecto justamente a este maravilloso atributo de la fidelidad de Dios. Y por último, vamos a ver lo práctico, aplicaciones de la fidelidad de Dios para nuestras vidas. Partamos primeramente entonces definiendo lo que es la fidelidad de Dios. Fidelidad de Dios implica que Dios mantiene todas sus promesas. Debido a su capacidad y poder ilimitados, nunca se puede comprometer a hacer algo que sería incapaz de hacer. Nunca tiene que revisar su palabra o renegar de una promesa.
Esa es la idea fundamental de la fidelidad de Dios. Hermanos, Dios mantiene sus promesas. ¿Por qué? Porque Él por naturaleza es fiel. Él no tan solo en su naturaleza está el ser fiel, sino que posee además todo el poder para cumplir con aquello que prometió. De manera que todo lo contrario a nosotros es Dios. Él es fiel. Él es fiel. También la fidelidad de Dios implica una lealtad perfecta y la consistencia en ser fiel a tres cosas importantes, primeramente, a su nombre, a su carácter y a su palabra. Aquí es importante notar esta triple división. ¿Por qué? Porque cuando en la Biblia se habla del nombre de alguien, se está hablando de la esencia más profunda de esa persona, ¿ya? Y eso es relevante. Nosotros podemos analizar, ¿cierto? En las Escrituras, podemos leer en las Escrituras cómo Dios en muchas oportunidades le cambió el nombre a las personas. ¿Por qué? Porque Él estaba cambiando de alguna manera su naturaleza. Vemos, ¿cierto?, cómo Dios de Abraham le cambia a Abraham, de padre enaltecido a padre de una multitud. Y ahí hay un cambio de naturaleza. Por eso le cambia el nombre. ¿Por qué? Porque el cambio de nombre implica necesariamente, o sea, el nombre, perdón, implica necesariamente la naturaleza o la esencia más profunda de un ser. Entonces, en ese sentido, Dios es fiel a su nombre, porque su nombre es su esencia. También vemos, ¿cierto?, cómo Dios le cambió el nombre a Jacob. Jacob significa el engañador o el usurpador, pero Dios le cambia el nombre a Israel, que significa el príncipe de Dios. Entonces vemos cómo la Escritura nos muestra que cuando Dios hizo esto, lo que estaba mostrando de alguna forma, estaba haciendo de alguna forma, era cambiarle la naturaleza a estas personas. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios es fiel a su nombre, o que su nombre es poderoso y todo, tiene que ver justamente con su naturaleza. En segundo lugar, su carácter. Su carácter también tiene que ver con lo que Él es en esencia. Y finalmente su palabra. La palabra, las palabras de uno muestran lo que hay en el corazón, en lo profundo de uno. Por esa razón, Dios es fiel porque su naturaleza es fiel y lo podemos ver en esos tres aspectos que básicamente son lo mismo, pero que cumplen con tres áreas distintas: su nombre, su carácter y su palabra. Entonces, de esa forma, podríamos definir de una manera bien sencilla lo que es la fidelidad de Dios. Hermanos, Dios es fiel. La idea de la fidelidad radica en el hecho de que Él cumple todo aquello que promete. Entonces vamos a revisar de alguna forma las implicaciones de la fidelidad de Dios, cosas que vamos a estar más adelante cimentando con su palabra. En primer lugar, podríamos decir nosotros que la fidelidad de Dios es una parte integral de su naturaleza, como recién lo comentaba. Dios es fiel, su esencia es ser fiel. Por esa razón, y esto es un paréntesis, por esa razón Dios aborrece el divorcio, porque el divorcio es muestra de una traición, de un rompimiento, de un pacto. Y Dios, dentro de su percepción, no permite el rompimiento, o no admite más bien, no es que no permita, lo permite, pero no admite con buena gana el no cumplir con una promesa o con un pacto. Por esa razón es que Él aborrece el divorcio, de acuerdo a lo que dice Malaquías. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Por tanto, todo lo que tiene que ver con infidelidad es totalmente de desagrado para su persona. El segundo aspecto importante de la fidelidad de Dios es que ésta deriva de su inmutabilidad. Recordemos, Dios es inmutable. Eso significaba que Dios no cambia. Por tanto, lo que prometió lo va a cumplir, porque en el intertanto de su promesa al cumplimiento no hay un cambio. Pero la fidelidad es mucho más, digamos, es como hilar fino con respecto a su inmutabilidad, porque la fidelidad no tiene que ver simplemente con que su naturaleza no cambia, sino también radica de ahí, sale de ahí, deriva de ahí, de su inmutabilidad, pero tiene que ver con su carácter amoroso, tiene que ver con su bondad. Esa es la idea de la fidelidad. Dios no cambia porque no quiere. Dios es fiel y cumple su promesa porque es propio de Él ser fiel. Por eso,
Lo decíamos que era fiel a su nombre y a su carácter. Ahora, vemos en la Escritura que Dios muestra y revela su fidelidad en muchas cosas. Por ejemplo, la muestra a quienes son sus hijos, a sus santos, a los fieles. Él expresa y muestra su fidelidad en muchas oportunidades. Vemos cómo Dios derrama o abre su fidelidad para con aquellos que le buscan. Él es galardonador de quienes le buscan. Esa es la idea también de la fidelidad de Dios. Él se mantiene fiel a quienes le siguen. Ahora, otro punto importante de la fidelidad de Dios es que es constante. Él su nivel de compromiso para cumplir lo que Él ya había prometido es constante, no varía. No hay momentos en los cuales Él, como lo vimos en la inmutabilidad, se arrepienta o no desee cumplir con el mismo anhelo lo que Él prometió. Evidentemente hay dolor, lo muestra la Escritura de alguna manera antropomórfica, cómo Dios se duele, ¿cierto?, cuando el ser humano desobedece, pero aún así la desobediencia del ser humano no genera que haya una variación en su fidelidad. O sea, de hecho, cuando Dios castiga a su pueblo por ser infiel, Él los está castigando debido a su propia fidelidad. Entonces, como Él es fiel, los castiga porque Él quiere volver a enderezarlos. Y eso es lo que también a nosotros en muchas oportunidades nos sucede. Y es ahí donde vemos el otro punto, la fidelidad de Dios para con los pecadores. Dios es fiel para con los pecadores. Incluso cuando hemos de alguna forma vuelto un poco atrás. Sabemos que un creyente nunca va a volver atrás de manera definitiva. ¿Por qué? Porque Dios nos tiene ahí, Él nos tiene en su mano y Él no va a dejar que nos arranquemos de Él. Él nos sostiene. Pero aún así, Él en su providencia permite que nosotros muchas veces, por la dureza de nuestro corazón, nos desviemos un poco, pero Él siempre está expectante a que nosotros regresemos, porque Él sabe que regresaremos, porque Él es quien persevera sosteniéndonos a cada uno de nosotros. Y uno de los ejemplos más claros que vemos es precisamente el de la parábola, ¿cierto?, de el padre pródigo. Muchas veces se habla del hijo pródigo, como el hijo que pródigo significa el que despilfarra. El hijo pródigo despilfarró todos los bienes de su padre, pero en realidad hay algunos hermanos, Tim Keller particularmente, dice que a él le gustaba llamarle, en vez del el hijo pródigo, el padre pródigo, porque es el padre quien despilfarra, entre comillas, su gran amor, bondad y fidelidad para con su hijo que se fue. En ese sentido, en la parábola del hijo pródigo, nosotros podemos ver cómo Dios es fiel incluso para cuando un hijo suyo se aparta. El Padre, Dios Padre, ahí representado por este padre de este hijo pródigo, es quien está atento y expectante al regreso de su hijo. De la misma manera, Dios es fiel. Aunque nosotros le fallemos, Él es fiel. Y eso es maravilloso, hermano. No saben cuánta riqueza, cuánta esperanza hay ahí. Para muchos tal vez esto puede ser un permiso para pecar, para desviarnos, pero la verdad es que no. Dios es tan fiel que a pesar de nuestros desvíos, Él permanece fiel. Pero eso nunca debiese ser para nosotros una motivación para perdernos del camino, sino para siempre mantenernos ahí por su fidelidad. Porque uno de los llamados que nuestro Señor Jesucristo hizo a sus discípulos fue: sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, cuando hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo ha comenzado a formar el carácter de Cristo en nuestro ser, y de lo infieles que éramos comenzamos a ser fieles. Y por esa razón, el hecho de que Dios sea fiel de ninguna manera es un motivo para que nosotros seamos infieles. Todo lo contrario, el hecho de que Él, con tanto poder, amor y misericordia, nos extienda su fidelidad, nos debe llevar a nosotros a ser fieles también. Ahora, también vemos la fidelidad de Dios para cuando estamos en luchas, cuando estamos pasando por situaciones difíciles, cuando estamos pasando por pruebas. Dios es fiel. Él no permite que llevemos cargas que no podemos cargar.
No, Él siempre está dispuesto y Él es fiel para socorrernos en los momentos difíciles. A ustedes anoten esos pasajes que aparecen ahí. No los leeré ahora porque hay otros pasajes más, pero les invito a que ustedes puedan anotar todos estos versos que hemos puesto aquí con el fin de que los revise después y pueda corroborar justamente cómo se muestra la fidelidad de Dios en cada uno de estos elementos, de estos puntos. Por otro lado, vemos también que Dios es fiel. Y Dios es fiel para salvar completamente. Y de la misma manera que la soberanía de Dios nos debe dar tranquilidad con respecto a nuestra salvación, si es que hemos cumplido con los requerimientos que nosotros debemos tener, ¿cierto? Los cuales son el arrepentimiento de nuestros pecados, ¿cierto? Y también el creer en el Evangelio. Esos son los dos elementos que de alguna forma son parte importante de nuestra confianza en la salvación. Y Dios, ¿cierto? Si hemos hecho eso y Dios nos ha salvado, podemos tener tranquilidad, porque si Él dijo que si nos arrepentimos de nuestros pecados y si creemos en el Evangelio nos salvará, Dios es fiel para cumplir aquella promesa. Ahora, ¿cómo podemos nosotros reconocer la fidelidad de Dios? Y una de las cosas que nosotros vemos en la Escritura, y aquí solamente menciono unas poquitas, pero yo sé que usted que ha leído la Biblia también puede dar muchos más ejemplos. Y es que la fidelidad de Dios queda demostrada justamente en el cumplimiento de sus promesas. Hermanos míos, todo lo que Dios prometió, Dios lo cumplió o lo va a cumplir. Porque obviamente hay promesas que fueron cumplidas en un momento ya, pero también hay otras que aún no vemos con nuestros ojos, pero que sí podremos palpar en la eternidad, porque Dios va a cumplir esas promesas. Por ejemplo, promesas cumplidas en la Escritura, tenemos el ejemplo claro de la paternidad de Abraham, una cosa que era totalmente inaudita, no sé, los pensamientos más fantasiosos de Abraham estuvo acerca de los 100 años en tener un hijo. Ya había perdido toda esperanza, sin embargo Dios le prometió eso y él fue fiel al cumplir con su hijo Isaac. También la edificación del templo. Dios le prometió a David que él no iba a edificar el templo, pero que su hijo lo iba a edificar. Y vemos nosotros cómo Salomón, luego de que David le dejó todo listo prácticamente, Dios permitió que Salomón construyera el templo. También lo vemos en el exilio en Babilonia. Dios les dijo en Deuteronomio capítulo 28, si ustedes no cumplen con la ley que yo les doy, le dijo a los hebreos que estaban ya prontos a entrar ahí a la tierra prometida, le dijo, si ustedes no cumplen con los mandamientos que yo doy, yo los voy a raer de la tierra que les prometí entrar, ustedes ahora están entrando a esta tierra, pero si ustedes desobedecen, yo los voy a echar de la tierra. Y precisamente el exilio en Babilonia fue en el año, esto fue en el 522 antes de Cristo, ocurre justamente, ¿por qué? Como cumplimiento a la fidelidad de Dios. Él les dijo, si ustedes se desvían, yo los voy a echar de la tierra, y Dios justamente los echó de la tierra. Por tanto, cada uno de los cumplimientos de las promesas que Dios hizo son evidencias de su fidelidad. Dios es fiel. Él cumple lo que promete. Dios nos diera a nosotros eso. Cada día más ser hombres y mujeres de palabra que cumplen lo que promete. Tristemente, nuestra naturaleza, ¿cierto?, nos juega malas pasadas en función a aquello. Vamos entonces a analizar ahora algunos pasajes que nos van a dar más luz en las aplicaciones de la fidelidad de Dios. Hermano mío, Deuteronomio, capítulo 7, verso 9. Aquí nos dice, Moisés, ¿cierto? Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel. Y aquí viene la implicancia de su fidelidad, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. O sea, vemos acá cómo la fidelidad de Dios está ligada a que Él guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones. Ahora, esto no quiere decir, esto es una expresión, ¿cierto?, hebraica que viene del pensamiento de Medio Oriente de ese tiempo, no significa que a la 1001, Dios a la 1001 generación ya no iba a ser fiel. No. La idea de elevarlo a 1000 implica un número indeterminado. Esa es la idea de
las 1000 generaciones. No es que a la 1001 generación Dios ya no es fiel. No, Dios es fiel siempre. Y por eso muestra esta figura de las 1000 generaciones, básicamente porque en ese tiempo nadie podía imaginarse 1000 generaciones más adelante. Entonces esa es la idea por qué utiliza esta figura. Hermano mío, Dios es fiel y Él guarda su pacto para siempre. Él lo que prometió lo va a cumplir. En este sentido ya no es, o sea, es porque no cambia, pero nosotros lo estamos analizando no en función a su inmutabilidad, sino en función a su gran fidelidad, a su deseo de cumplir con su palabra. Vamos entonces ahora a 2 de Corintios capítulo 1, versículo 18. El apóstol Pablo vuelve a repetir esta idea, ¿cierto? Que está a través de todas las escrituras. Dice, pero como Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no es sí y no. Entonces, eso él hace una aplicación después en 2 de Corintios, pero la idea es que está haciendo un contraste de alguna forma entre la fidelidad de Dios y también la fidelidad de Dios y nuestro actuar y cómo nosotros debiésemos actuar. Si Él es fiel y Él dice sí, es sí, así nosotros debiésemos ser también. Que nuestro sí sea sí, como también lo manifiesta nuestro Señor Jesucristo, nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Debemos ser fieles a eso. Entonces es ahí donde vemos que Dios es fiel y el apóstol Pablo, muchos años después, unos cuantos miles de años después de lo que dijo Moisés, vuelve a repetir esa verdad. Vamos al Salmo 89, versículo 8, donde dice lo siguiente: oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso Señor? Tu fidelidad te rodea. Y aquí es importante esto, porque los salmistas, el libro de los Salmos, es súper gráfico la figura de la fidelidad. Y vamos a ver que no nos muestra dimensiones, sino que nos muestra posiciones o también momentos de la fidelidad de Dios. Si pudiésemos decir, la define en el tiempo. Aquí dice que la fidelidad le rodea. Dios es fiel. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la inmensidad de Dios, que Dios no tiene límites, que Dios es infinito, es inmenso? Él lo llena todo en todo. Imagínense esto, hermano. Él es inmenso, Él es infinito, lo llena todo en todos, y aún así dice que la fidelidad le rodea. O sea, su naturaleza inmensa está cubierta por su fidelidad. Entonces, este Dios tremendo que tenemos, de la misma manera que es inmenso en sus dimensiones, es inmenso en su fidelidad. Tu fidelidad también te rodea. En el Salmo 40:10 dice, no he escondido tu justicia dentro de mi corazón. He proclamado tu fidelidad y tu salvación. No he ocultado a la gran congregación tu misericordia y tu fidelidad. Aquí el salmista está hablando del compromiso que él adquirió de poder mostrarle a los demás que mostrarle la fidelidad de Dios y la misericordia que Dios tiene para con aquel que Él derrama su bondad. En este caso, hermanos míos, tú y yo hemos sido el objeto de la fidelidad de Dios, hemos sido salvados, Él ha derramado su misericordia. Y de la misma razón, aquí hay una aplicación práctica, tenemos la responsabilidad de proclamar la fidelidad y la salvación de Dios. Él es fiel con nosotros y ha sido tan fiel que nuestro llamado es también predicarle a las personas de su fidelidad. Y es ahí donde juntamos con lo que el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios, ¿cierto? Capítulo 8, donde dice que nos ha dado el ministerio de la reconciliación, el ministerio en el cual nosotros proclamamos el mensaje del evangelio. Cristo reinó, Cristo triunfó, tú ya no tienes que llevar y cargar con tu pecado porque Él lo cargó en la cruz del Calvario por ti y Él ha prometido darte salvación. Y es ahí donde viene precisamente la proclamación de la fidelidad de nuestro Dios. Hermanos, no ocultemos su fidelidad en medio de gran congregación, en medio de las personas. No, manifestemos siempre su fidelidad porque Él es fiel, Él es fiel. Nos volvemos al Salmo 89, pero en esta oportunidad nos vamos a detener en el versículo 1. Dice, por siempre cantaré de las misericordias del Señor, con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas
las generaciones. Nuevamente, muestra que este es uno de los atributos que deben ser proclamados por nosotros. Siempre, hermanos míos, tenemos que testificar de la fidelidad de Dios. Muchas veces, ¿cierto? La escritura es finalmente la que salva a las personas, en el sentido de que es la palabra de Dios la que toma el Espíritu Santo para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Pero también es necesario que dentro de la proclamación del Evangelio podamos nosotros, y note esto, poder compartir la fidelidad de Dios para con uno también. Ahora, no debemos confundirnos. Predicar el Evangelio no es dar mi testimonio. Predicar el Evangelio es predicar la buena noticia. Predicar el Evangelio es predicar la buena noticia. Eso es. No es dar mi testimonio personal, pero luego de que yo he predicado el Evangelio, es decir, la buena nueva de que Jesucristo se entregó y nos dio la posibilidad de que por medio de tener fe en Él podamos ser salvados, sí, luego de eso yo debo también contar lo que Dios ha hecho en mí, porque eso es bueno, eso es maravilloso y de alguna forma también es usado por Dios para conmover el corazón de las personas. Entonces, en ese sentido es que el salmista dice aquí en el Salmo 89:1, por siempre cantaré de las misericordias del Señor, con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones. O sea, es nuestra responsabilidad dar a conocer a nuestro Dios fiel y cómo Él ha obrado en fidelidad desde el comienzo. Hermanos míos, nosotros, el hecho de que los gentiles, los que no somos judíos por naturaleza, seamos bendecidos por Dios y seamos salvados, es producto del cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Dios le dijo a Abraham, perdón, en tu simiente, en tu descendencia, serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y en ese sentido, todas las naciones de la tierra, en ese sentido, que nosotros hoy creamos en Cristo, seamos parte del pueblo de Dios, es el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Entonces, debemos dar a conocer su fidelidad. Hermanos, Él es fiel, Él cumple con lo que prometió, porque su naturaleza es ser fiel. Es así también como el escritor de Hebreos, en Hebreos capítulo 10, versículo 23, señala lo siguiente: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Hermanos, el hecho de que nos esforcemos por confiar en el Señor en todo momento no es simplemente un autoconvencimiento de mantenernos ahí creyendo en Dios como si Dios fuese una entidad abstracta. No, la verdad es que nuestra esperanza se mantiene firme porque Dios es fiel. Dios es fiel y por esa razón es que nosotros nos mantenemos. Si Él no fuera fiel, si Él no hubiese mostrado a lo largo de la historia de la redención su fidelidad en todo momento, no habría en realidad ninguna base para que nosotros no vaciláramos en nuestras esperanzas. Sin embargo, porque Él es fiel y Él cumple lo que promete, por esa misma razón, esforcémonos, mantengámonos firmes, pese a todas las luchas, pese a todas las adversidades, pese a todas las tentaciones, pese a todos los distractores que este mundo nos genera, a la persecución eventual que vamos a empezar a recibir. Pese a todas esas cosas, hermanos míos, no vacilemos. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y Él va a cumplir cada una de las esperanzas, de las promesas que nos ha hecho. Y es así como también vamos, ¿cierto?, a este pasaje tremendo, que es muy común para nosotros mencionarlo. Lamentaciones capítulo 3, versículo 23, son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad, hermanos míos. La fidelidad de Dios le rodea. Recordemos el primer pasaje que leímos ahí. La fidelidad de Dios le rodea. Eso implica
que es grande. Grande es su fidelidad. O sea, es una fidelidad superlativa. No al nivel de nuestra fidelidad, que es circunstancial. Y esa es la gran diferencia. En Oseas capítulo 2, versículo 20, Dios le promete algo hermoso a su pueblo. Le dice, te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás al Señor. Recordemos un poco el contexto en el cual se da el libro del profeta Oseas. El pueblo del norte, la nación de Israel, ¿cierto? Estaba y se había volcado a los ídolos y desechó a Dios como su Dios, poniendo, ¿cierto?, a estos ídolos, a estos dioses menores, en primer lugar. Ahora, para que el profeta Oseas entendiera de primera fuente lo que Dios sentía o cómo veía esa infidelidad, él manda al profeta Oseas a que tome a una mujer pecadora por esposa, y luego lo que sucede es tremendo. Lo que sucede es que la esposa lo deja, lo abandona y se va con otros hombres. Y Oseas, ¿cierto?, personifica en ese sentido la fidelidad de Dios cuando va a buscar a su esposa, la va a comprar, porque lo que la escritura nos muestra ahí es que ella finalmente terminó siendo vendida como esclava y él va a recuperar a su esposa, y esa es la idea que Oseas, al profeta Oseas, le tocó vivir en carne propia, le tocó experimentar para, en realidad, tener un poquito en mente lo que es la fidelidad de Dios. Hermano mío, Dios es fiel y Él prometió desposar con fidelidad. Nosotros somos su pueblo, somos su novia, seremos eventualmente su esposa cuando nos reunamos con Él. Hermanos, Él va a ser fiel, Él no tiene otro pueblo, es un solo pueblo el que Dios tiene, no tiene dos esposas, es un solo pueblo. Y Dios va a desposar a su pueblo en fidelidad eterna. Y eso es lo que nos muestra la Escritura con respecto justamente a su fidelidad. También nos encontramos con el Salmo 119, verso 138, y dice, has ordenado tus testimonios con justicia y con suma fidelidad. Hermanos míos, Dios es un Dios fiel, y cada una de sus palabras, cada una de sus promesas, Él las va a cumplir en función a su propia naturaleza, la cual es una naturaleza fiel. Salmo 119, pero en esta oportunidad el versículo 90 dice, tu fidelidad permanece por todas las generaciones. La misma idea se vuelve a repetir. Tú estableciste la tierra y ella permanece. Hermanos míos, Dios es fiel, Dios es fiel. El hecho de que Dios no destruya este mundo pese a todo el pecado que hay, hoy por hoy, es por su fidelidad. Es por su fidelidad solamente. Porque Él dijo que no iba a juzgar más a la tierra en agua, como lo que ocurrió en el diluvio, recordemos eso. La maldad del hombre llegó a tal punto que Dios envió un diluvio para raer al ser humano, y Dios juró, prometió, nunca más volver a destruir al mundo con agua, y Él prometió que iba a haber siega, iba a haber siembra, iba a haber invierno, verano, día, noche, hasta que el mundo estuviera, mientras el mundo estuviera en pie, Él iba a ser fiel con eso. Y eso es tremendo, porque Dios no destruye al mundo y a los pecadores dentro de Él por la sencilla razón de que Él es fiel a su promesa. Y eso va a ocurrir eventualmente, todos los impíos serán destruidos cuando el Señor Jesucristo vuelva en su segunda venida. ¿Por qué? Porque esa es la promesa que Él dio. De manera que Él es paciente incluso. ¿Por qué razón? Por su fidelidad. Fidelidad a lo que Él prometió. Y eso es tremendo, hermano. Ese es nuestro Dios fiel. Pese a todo lo malo, pese a que hay personas que aborrecen a Dios, hablan pestes de Dios, y paréntesis, dicen que no creen en Él, pero hablan mal de Él, es bien curioso eso. Pero, pese a que estas personas hacen todo eso, Dios aún así, por cumplir con su misericordia, no los destruye a ellos y de paso a todo en este planeta, porque Dios es fiel y Él cumple
sus promesas. El Salmo 117, versículo 2, dice, porque grande es su misericordia para con nosotros. Y aquí habla de la extensión nuevamente temporal de su fidelidad. Y la fidelidad del Señor es eterna. La fidelidad del Señor es eterna. Uno de los atributos de Dios que disfrutaremos eternamente, bueno, todo en realidad, pero cuyos beneficios serán eternos para nosotros es precisamente su fidelidad. Porque luego, cuando venga el cielo nuevo y la tierra nueva y nosotros estemos ahí, vamos a experimentar su fidelidad por todos los años que le siguen, por la eternidad. Recordemos que en el cielo nuevo y la tierra nueva, cosa que vamos a estar viendo este domingo, en el cielo nuevo y tierra nueva hay tiempo, no está fuera del tiempo. Por tanto, la fidelidad de Dios va a continuar en ese cielo nuevo y tierra nueva. Volvemos al Salmo 119, verso 75. Yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. Note aquí, hemos hablado de la fidelidad de Dios en el sentido de cuidar a su pueblo, de resguardar a su pueblo, de cumplir con lo que le prometió, pero también aquí, la fidelidad de Dios incluye muchas veces nuestras aflicciones. O sea, somos afligidos por Dios porque Él es fiel. Y aquí es donde viene lo que es la disciplina de Dios. Recordemos que si somos hijos de Dios y nosotros como hijos de Dios no nos desviamos, Él como un padre nos instruye y si nosotros no obedecemos, Él nos corrige y nos azota, como el escritor de Hebreos lo señala. Como un buen padre, no puede haber un buen padre si no disciplina a su hijo cuando éste se está desviando. De la misma manera, si nosotros nos desviamos, recibimos obviamente la disciplina del Señor, pero la disciplina del Señor nunca es destructiva, sino que lo que busca es volvernos a llevar hacia Él. Entonces, en ese sentido, es que en oportunidades pasamos por aflicciones. ¿Por qué? Porque por su fidelidad hacia nuestras personas, Él nos permite pasar aflicciones. Entonces, la fidelidad de Dios no solo se ve en que Él cumple todas las promesas que nos dio, buenas para nosotros, sino que también la fidelidad de Dios se hace visible cuando nosotros nos hemos desviado y Él nos aflige a causa de nuestro desvío. Porque como un buen padre, que es fiel, nos trae de vuelta y en muchas oportunidades eso va a ser con fuerza, eso va a ser con dolor. Obviamente no debemos esperar volver a Él con dolor, pero en su fidelidad Él nos aflige, incluso con el fin de traernos de vuelta hacia Él. Es en su fidelidad, hermanos, precisamente que nosotros tenemos confianza en que Dios ha perdonado nuestros pecados. Muchas veces, esto también lo hablamos en el discipulado doctrinal, es común que cristianos genuinos durante un tiempo duden de su salvación. Duden de su salvación. Es común eso. Pero en medida que vamos acercándonos más a Dios, vamos conociendo más su palabra, debiésemos llegar eventualmente a una convicción de salvación, a una certeza de salvación. ¿Por qué? ¿En qué se basa eso? Justamente en su fidelidad. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice, si confesamos nuestros pecados, y aquí está hablándole a cristianos, no está hablándole a incrédulos, está hablando a cristianos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Hermano mío, Dios nos perdona porque Él es fiel. Él nos limpia de los pecados, nos santifica porque Él es fiel. No porque lo merezcamos, sino porque Él es fiel. Y eso es tremendo, porque no tiene que ver con nosotros, hermano. No tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Él. Es como cuando hablamos de la bondad de Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Y en su bondad, en su naturaleza buena, está el hacer el bien. Pero ese bien que recibimos de Dios
no es porque lo merezcamos, sino porque Él es bueno. De la misma forma, esa bondad que recibimos, aparte que deriva de su bondad, viene también de su fidelidad. Él es fiel, no tan solo para perdonar nuestros pecados, sino también para santificarnos por medio de la obra del Espíritu Santo. Y aquí, este es uno de los pasajes que yo recuerdo de la primera vez que leí la Biblia, fue el primer pasaje que escribí y lo pegué en la pared de mi pieza de soltero cuando era jovencito. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse Él mismo. Hermanos, nosotros podemos serle infieles a Él. Dios nos libre de eso. Dios nos libre de serle infieles. Pero nosotros incluso podemos llegar en algún momento a ser infieles a Él. En desplazarlo, en no darle el lugar que le corresponde en nuestras vidas, en no ponerlo en el trono que le corresponde en nuestras vidas. Pero aún así, aunque nosotros le fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y Él permanece fiel porque en su naturaleza no puede negarse a sí mismo. Hay cosas que Dios no puede hacer. Una de ellas es negarse a sí mismo. Dios no puede negar su propia naturaleza. Por tanto, si Él nos ha derramado de su amor, incluso si nosotros llegásemos a serle infiel, y muchas veces lo somos, Él permanece fiel para con nosotros. Qué tremendo es eso. Qué tremendo, qué esperanzador, pero a la vez qué conmovedor es el hecho de saber que Él es fiel. En este mismo pasaje, en el versículo 12, dice que si nosotros le negáramos, Él nos negará. Y hace otro tipo de declaraciones que son acción y reacción. Si nosotros hacemos esto con Dios, Dios nos va a hacer esto otro. Pero cuando llega al versículo 13, quiebra todo el esquema de lo que el apóstol venía desarrollando. Él dice, si somos infieles, Él no actúa con la misma infidelidad que nosotros hemos actuado. Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Fiel es aquel que lo llama, el cual también lo hará. Hermanos míos, nuestro llamado está seguro, nuestra salvación está segura, ese llamamiento eficaz que recibimos está asegurado porque Dios es fiel. Y porque el que nos llamó es fiel. No porque nosotros, y aquí viene la idea de que también hablamos la otra vez con respecto a nuestra salvación. Acabamos de leer, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Si Él nos salvó como Él prometió salvarnos, nosotros no podemos perdernos. Por esa razón, si el que nos llamó a la luz del Evangelio es fiel, tenemos una esperanza segura, porque Él también se encargará de sostenernos en nuestro peregrinar, pese a que de pronto fallemos, pero Él nos mantiene firmes en Él. Él, en Cristo, nos mantiene firmes porque Él es fiel. Salmos 36:5, tu misericordia, oh Señor, se extiende hasta los cielos, tu fidelidad hasta el firmamento. Aquí nuevamente está utilizando lo que se llama dentro de la literatura hebrea, un paralelismo sinónimo se llama esto. Tiene la idea de que la misericordia está totalmente ligada a la fidelidad. Entonces repite dos ideas, o sea, da dos frases que están refiriéndose a lo mismo. Por eso se llaman paralelismos sinónimos. Tu misericordia, oh Señor, se extiende hasta los cielos. Tu fidelidad, que es también parte de su misericordia, hasta el firmamento, que es lo mismo que los cielos. Entonces se repite la idea. Hay una duplicidad de la idea en un solo pasaje. Y esto nos muestra la extensión nuevamente de la fidelidad de Dios, hasta el firmamento. Hermano, veo un documental en alguno de estos programas, canales del cable o bien en Netflix, con respecto a la inmensidad del universo, y sabes tú que la fidelidad de Dios es mucho más grande que eso. Eso es, de eso estamos hablando. No puede ser medida. Está a un nivel superlativo. Deuteronomio, con esto terminamos los versículos. Deuteronomio 32:4. La roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia. Justo y recto es Él. Hermanos, Dios es fiel.
pero es el Dios de la fidelidad. Él es el Dios de la fidelidad. Y así vamos a entonces ahora a ver algunas declaraciones que hermanos han hecho con respecto a todos estos pasajes, estas verdades bíblicas, que hermanos nuestros a lo largo de la historia de la iglesia han hecho en función a precisamente la fidelidad de Dios. David Hubbard dice lo siguiente: la fidelidad de Dios en el Antiguo Testamento tiene un énfasis doble. Primero, Él es absolutamente confiable, firmemente constante y no dado a arbitrariedades o caprichos. En segundo lugar, la fidelidad de Dios se revela en la lealtad de su pacto, su amor siempre constante. Ahí su constante tiene que ver con Gesed, que se traduce como, perdón, su amor es la palabra Gesed, que se traduce generalmente como misericordia o bondad. La frecuente combinación de Gesed y Gemet indica que Gesed señala a una preocupación determinada y casi obstinada hacia su pueblo y su pacto. Hermanos, Dios es misericordioso, bueno y fiel. Él es misericordioso, bueno y fiel. Él cumple su pacto porque su naturaleza es ser fiel. A.W. Tozer dijo lo siguiente: la fidelidad, él los definió de esta forma, la fidelidad es eso en Dios que garantiza que Él nunca será o actuará de modo inconsecuente consigo mismo. O sea, eso es, Él en primer lugar es fiel a sí mismo. Para ser fiel para con sus criaturas, debe ser primero fiel a sí mismo. Entonces, en ese sentido, que Tozer lo muestra de esa manera. La fidelidad es aquello que está en Dios, que garantiza que Él nunca va a actuar de un modo inconsecuente consigo mismo. Continúa Tozer diciendo: lo que Dios dice o hace debe estar siempre de acuerdo con su fidelidad. Él siempre será fiel a sí mismo, a sus obras y a su creación. Nada, continúa Tozer, nada puede forzar a Dios a actuar de otra manera que con utilidad a sí mismo y a nosotros. Ni persona, ni circunstancia, ni nada. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Nada puede torcer la fidelidad de Dios. Nadie puede torcer la fidelidad de Dios. Tozer sigue señalando lo siguiente: la fidelidad de Dios garantiza que nunca cesará de ser quien es y lo que es, así como lo garantiza su inmutabilidad. Ya les comentaba que el atributo o perfección de Dios que conocemos como fidelidad deriva de su atributo llamado inmutabilidad. A.W. Pink señaló lo siguiente: Dios es veraz. Su palabra de promesa es segura. En todas sus relaciones con su pueblo, Dios es fiel. En Él el hombre puede confiar. Nadie ha confiado jamás en Dios en vano. Charles Spurgeon, el predicador famoso de Londres, Inglaterra, dijo lo siguiente: ¿acaso el Dios Todopoderoso dejaría de cumplir su promesa? No, Él moverá cielos y tierra y conmoverá a todo el universo para no atrasarse en el cumplimiento de su palabra. Pareciera decir, debe hacerse, lo he prometido. Prometido, ¿me oyen? Para que su promesa no fallara, no perdonó a su propio hijo. Era preferible que muriese su hijo antes de que la palabra del Señor quedara sin cumplirse. Lo repito, podemos estar seguros de ello. El Señor quiere decir exactamente lo que dice y cumplirá cada sílaba. Sin embargo, nadie excepto la simiente cogido creerá en él. Lector, ¿tú crees? Eso es un llamado que está haciendo Charles Spurgeon a aquellos que leían sus sermones que salían cada semana en los diarios, tanto de Estados Unidos como de también en Inglaterra. Entonces vemos como Spurgeon dice, bueno, Dios es tan fiel, ¿saben qué? Estoy parafraseándolo evidentemente. Spurgeon dice, Dios es tan fiel que por cumplir con la promesa que había dicho, ni siquiera perdonó la vida de su propio hijo. O sea, ese es el nivel de fidelidad de nuestro Dios. Él, como prometió salvarnos, por el puro afecto de su voluntad, desarrolló este plan maravilloso, el cual involucraba que su propio hijo, la segunda persona de la Trinidad,
viniese a este mundo a humillarse y a padecer la muerte. Spurgeon continúa diciendo, la promesa de Dios es nuestra mejor base de seguridad. Es algo mucho más seguro que los sueños y las visiones y las imaginadas revelaciones. Y se puede confiar más en ella que en los sentimientos, ya sean de gozo o de aflicción. Todo esto porque Dios, hermanos míos, es fiel. Finalmente llegamos a la parte, ¿cierto?, en la cual hablamos y meditamos y aterrizamos todos estos conceptos de la fidelidad de Dios a nuestra vida. ¿De qué manera, hermanos míos, la fidelidad de Dios debe cambiar nuestra relación con Él? ¿De qué manera debe cambiar también nuestra manera de experimentar o de ver el mundo? Y aquí hay 3 aplicaciones para nuestras vidas en función al hecho de que Dios sea fiel. En primer lugar, el reconocer que Dios es fiel, hermanos míos, nos va a guardar de las preocupaciones. Delante conversaba con mi hermana. No debemos tener miedo, no debemos tener cuidado, porque Él prometió que nos daría vida eterna. Y si eventualmente nos enfermamos, ya sea de lo que fuere. De hecho, tenemos más posibilidades de morir de cáncer que de morir por coronavirus. Pero, independiente de eso, muramos de la forma que muramos, hermanos, no debemos preocuparnos, porque Dios es fiel. Y esta vida es pasajera y llegará a un momento en el cual termine. Sea antes, sea después, sea por la causal que sea, nuestra vida está en las manos de Dios. Y Él en su fidelidad nos dijo que nos salvaría. Y cuando estuviéramos en el juicio, nosotros no veríamos su ira. Y eso, amados míos, nos da esperanza. Por esa razón, el hecho de reconocer la fidelidad de Dios nos debe llevar a nosotros a parar la ansiedad, a ser más despreocupados. Yo me acuerdo que había un comercial hace unos años atrás, creo que era de la AFP, donde se cantaba esa canción, Despreocupado. Y eventualmente, nosotros no debemos afanarnos ante ciertas circunstancias que están ajenas a nuestro control. Debemos confiar en la fidelidad de Dios, en la fidelidad de Dios tanto para guardarnos, protegernos, pero como también lo revisamos, también afligirnos si es que estamos desviándonos. Por tanto, hermanos míos, paremos las preocupaciones. Dios es fiel. Él lo que prometió lo va a cumplir. Porque aunque nosotros fuéramos infieles, Él no puede negarse a sí mismo. Él permanece fiel. En segundo lugar, hermanos míos, el hecho de saber que Dios es fiel debiese llevarnos a nosotros a parar de quejarnos. A parar de quejarnos. Todos nosotros tenemos una tendencia a quejarnos. Basta con que en el verano, ¿cierto?, nos quejábamos que hacía mucha calor. ¡Oh, que hace calor, que hace calor! Ahora, estos últimos días está un poco helado y ya empezamos a quejarnos de que tenemos frío. Nos quejamos por todo, en vez de agradecer a Dios que nos da vida y nos permite disfrutar de esto. Las cosas creadas también son beneficiadas de estas temperaturas, ya sean altas o también sean bajas temperaturas. Tenemos esta tendencia desmedida de quejarnos, de murmurar para con Dios. Recordemos el pueblo hebreo que recién había salido de Egipto. Vieron cómo Dios abrió el mar y lo dejó en seco para que ellos atravesaran. Hermanos, cada día, desde que atravesaron el mar, Dios les daba pan. Ellos salían de su tienda y afuera había pan, aguardándolo para que ellos pudieran comer. Pero no, ellos se quejaron. Ellos no. Ellos miraban para atrás y decían, bueno, en Egipto teníamos carne. Se quejaban. Eso es tan propio en nosotros, hermanos. Nos quejamos por todo. Pero el hecho de reconocer que Dios es fiel debiese llevarnos a dejar de quejarnos. Hermanos, Dios es fiel. Dios es fiel. Si Dios hizo una promesa, Él la va a cumplir. El tiempo es de Él. El tiempo está en sus manos. No nos desesperemos. No nos quejemos. El pueblo que conoce a su Dios y conoce que Él es fiel, no se queja.
En este caso, los hebreos que salieron de Egipto no conocían a Dios. Y por esa razón se quejaban hasta el cansancio. Esa es la segunda aplicación, hermanos míos, que tiene el hecho de que conozcamos y reconozcamos la fidelidad de Dios. En tercer lugar, obviamente, engendra una confianza creciente en Dios. Yo sé que tú y yo hemos visto la fidelidad de Dios en muchas cosas. Hemos visto cosas que llamamos milagros porque verdaderamente son milagros. Cosas que no podrían pasar si es que Dios no las dirigiera a ese final. Y todas esas cosas debiesen a nosotros hacer que confiemos más en Él, que confiemos en su persona, que esperemos en su infinita voluntad, porque Él, hermanos míos, es fiel. Él es fiel. Él lo que prometió lo cumple, porque su naturaleza es ser derecho, de una línea. Y ahí también está la otra aplicación. Como les comentaba hace un rato y lo vimos, pero también quiero añadirlo acá. Hermanos, Dios es fiel. Nosotros tenemos una tendencia a ser infieles. Por esa razón debemos rogarle al Señor que nos permita que nos transforme con el fin de ser más como nuestro Padre que está en los cielos. Para ser un reflejo de Él. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amados míos, si contemplamos la fidelidad de Dios, si experimentamos la fidelidad de Dios y proclamamos la fidelidad de Dios, las personas que están a nuestro alrededor también van a poder ver en nuestras vidas aquello y van a dar gloria a nuestro Padre que está en los cielos. Esa es nuestra misión también. Proclamar la fidelidad de Dios. Reconocerla, proclamarla y también ser transformados como nuestro Señor y ser fieles. Dejar de lado nuestra naturaleza, nuestra vieja naturaleza de infidelidad y ser fieles. Ser fieles. Eso es, hermanos míos, lo que tenía preparado para esta noche con respecto precisamente a este maravilloso tributo de la fidelidad de Dios.